muy común que en estos días veamos maravillosos ejemplos de gente que quiere emprender, que se lanza a un nuevo desafío. Y también hemos visto, y es totalmente normal que pase así también, gente que tira la toalla. Y cuando alguien tira la toalla, no deja de darme cierta pena. Estoy convencido de que el motivo de ese tipo de decisiones es muy poco racional y es muy emotivo. Claro que mucha gente piensa que cuando va de compras al supermercado o a distintos lugares, más que nada cuando está en forma relajada, que no debería tener ninguna presión, sus decisiones son racionales y no emotivas. Yo estoy convencido de que la mayor parte de las compras son emotivas. Detrás está la emoción. Sin abrir juicio sobre si las emociones pueden ser de un carácter muy positivo o negativo, o si la compra en sí fue positiva o negativa. No, ese es el problema. El problema está que normalmente una decisión tan importante como, por ejemplo, en los emprendimientos, por ejemplo, en los estudios, por ejemplo, en una nueva relación de pareja, esa decisión de interrumpir no está muchas veces, la gran mayoría, no está guiada por un grado de conciencia superior, sino está más bien por una emoción. Muy bien, estamos entonces en de dónde vienen esas emociones y cómo se generaron. He visto en estos emprendimientos que se hicieron justamente antes del periodo de pandemia, gran entusiasmo por meterse en algo nuevo, con mucho empuje y rodeado, imbuido, bañado de expectativas muy positivas, que hace que luego de un tiempo, cuando alguien te confiesa que la cosa no fue como esperaba yo, y ha decidido tirar la toalla, ha decidido interrumpir eso, ahí viene entonces la pregunta: ¿qué es lo que ha pasado y cuáles son esas razones? Ahora lo que me interesa es hablar de cómo hubiera sido si hubieran sido tratadas esas emociones como pienso que podrían haber sido tratadas. Estamos hablando aquí entonces de reactivar emociones positivas que fueron las que eran nuestro anclaje en ese momento, cuando decidimos emprender o tomar una relación o simplemente iniciar estudios en la universidad, en la escuela, en lo que fuera. Había un montón de expectativas asociadas a emociones que eran muy fuertes, muy positivas y que nos llenaban de entusiasmo y de alegría, nos causaban felicidad. Y si hoy en día esas quedaron de lado, es porque hay otra cosa en la balanza que está creando dolor. Las más primitivas reacciones es huir del dolor y acercarnos a el placer. Y como antes eso que creaba placer ahora causa dolor, sí, es muy fácil. Basta que hayan sucedido cosas en el entorno, en la familia o con esa persona que tomó la decisión, que le hace ver entonces que continuar por este camino le causará dolor, en tanto que abandonar le causará placer, o por lo menos no tanto dolor. Es suficiente para crear una verdadera bomba en esos planes que tenía la persona, una bomba que estalla. Y por un simple mecanismo de alejarse del dolor, acercarse al placer. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no usar ese mismo mecanismo? Yo les confieso que lo uso prácticamente a diario, tratando de crearme una reactivación de esas cosas que yo he identificado que me causaban placer. Y eso es muy individual.
Por eso la receta no puede ser, tienes que pensar en esto, en esto, otro, sino piensa en esas cosas tan motivantes que eran las que realmente te causaban entusiasmo. Y pueden ser cosas del pasado, pueden ser cosas que piensas que van a venir junto con este rumbo que has tomado, lo que sea. Pero esas deben reactivarse todos los días. Porque al reactivarlas, esas emociones y asociarlas y decir, bueno, de pronto, por ejemplo, el emprendedor, no están viniendo los clientes que se me esperaba, pero paciencia, porque yo sé que esto me va a traer esto, me va a traer esto otro. Y reactivar ese tipo de visiones positivas, de anclajes positivas que están asociados a aquello que emprendimos en su momento. Y lo otro es la de condicionarnos. Condicionar esa actitud que tenemos ahora y esa conducta a por aquí eso me causa placer. Y si tiro la toalla, si retrocedo, eso me va a causar dolor. Porque yo ya sé, ya conozco lo que es haber estado en la anterior y no quiero volver a eso. Me decidí por esto otro que me causa placer. Lo otro es realmente lo que me causa dolor. Condicionarse de tal forma que entonces en el momento que me dé esa debilidad, que entre a dudar, esa reactivación de las cosas positivas, más mis condicionamientos casi a diarios, donde yo me refuerzo esa convicción de que si tirara la toalla me causaría realmente mucho dolor, porque significa volver atrás, volver a aquellos días grises cuando yo soñaba con haberlo hecho y ahora que lo hice, ahora soy feliz. Yo sé que van a venir los resultados y sé que esas motivaciones que me causaron y que me impulsaron a tomar este rumbo, ahora están presentes en mi cabeza, en mis sentimientos, están presentes en mi ser. Yo las reactivo. Ahora bien, ese mecanismo de reactivar y condicionarse es algo que es para operar ya en el minuto. ¿Por qué? Porque esas tendencias a tirar la toalla, a abandonar, a retroceder los pasos que iniciamos, son muy momentáneas, son fuertes, sí, pero son momentáneas. Y entonces lo mejor es tratarlas como tales, con nuestras herramientas momentáneas también, de reactivación de lo que nos gustaba, de esas cosas que yo soñaba, y también condicionarme, decir así, si hago esto significará dolor, por lo tanto me mantengo porque eso me da tranquilidad. Esto en lo momentáneo. Para mí no hay instrumento más poderoso que jugar con esas dos cosas. ¿Por qué? Porque son las dos cosas del cerebro primitivo. Varias veces hemos hablado de ese cerebro primitivo que nos ha salvado, por eso siempre hay que verlo como positivo, ha hecho que sobrevivamos como especie, pero que hoy en día no andamos por la calle con el temor de pisar víboras o de tener que salir corriendo porque detrás nuestro hay un tigre que nos quiere comer. Y entonces esos mecanismos que siguen estando, pero saberlos utilizar en su momento, no cuando está en juego mi emprendimiento, mi pareja, mis estudios, porque esos miedos que aparecen, ese huir la supuesta amenaza, el supuesto dolor, eso son cosas muy primitivas y la vamos a enfrentar entonces con herramientas iguales, de poderosas y de instantáneas, porque esas cosas se disparan de forma instantánea. Pero, y aquí viene lo que yo pienso que también es importante y es una estrategia más a largo plazo. En mi experiencia, por ejemplo, me gustaría mucho poder rápidamente contarles lo que significó haber descubierto, quien escribió el libro El Club de las 5 AM. Una vez pensé, bonito título, a ver de qué se trata, y quedé entusiasmado. ¿Por qué? Porque se trataba de empezar el día muy temprano, a las 5 de la mañana, con determinadas rutinas, a cuál de todas mejores,
en espacios de tiempo bastante apretados, porque tampoco la gente puede pasarse toda la mañana en ese tipo de actividad, pero sí era como por ejemplo los 20 minutos de meditación, los 20 minutos para estudios, esas cosas que son parte sustancial de nuestra actividad, que deberían serlo para todos. Poder tener ese tiempo también de reflexión para poder planificar el día. Y por supuesto, la actividad física. El comenzar con una actividad física es valiosísimo. No solamente te carga de energía, te da esa sensación positiva de he hecho lo mío. El día empezó bien porque cumplí y porque me mantengo. Esto es una herramienta distinta a la que nombramos anteriormente, porque esta te está condicionando, pero en el tiempo, te está condicionando a largo plazo. Y mi experiencia es que yo no tenía idea lo que significaría a largo plazo, porque esos hábitos no solamente cambiaron el resto del día, sino que trajeron esas rutinas trajeron nuevas rutinas y hasta nuevas relaciones sociales. El hábito, por ejemplo, de comenzar el gimnasio, mi rutina de gimnasio, temprano en la mañana, todos los días, hizo que al ir todos los días a ese horario de gimnasio, por ejemplo, me encontraba con gente siempre la misma, porque acostumbra a ser que van a la misma hora esos madrugadores, y descubrí gente muy especial. Y es de que está muy concentrada en lo suyo, pero también son gente muy especial en el sentido de que tienen una disciplina y compartían un montón de valores muy similares a los míos. Conclusión de que he terminado siendo conocido o amigo, en muchos casos amigo, de gente que las veo todos los días porque vamos a la misma hora y ha sido muy agradable. Cuando antes tenía la rutina de ir a distintas horas, no tenía esa red social que hoy tengo, gracias a justamente haber instaurado una rutina temprano que me llevó a otras cosas. Con esto lo que quiero decir es de que cuando tú mantienes rutinas, hábitos permanentes, constantes en el tiempo, te traen muchas más cosas de las que te puedas imaginar. Y con esto entonces también quiero estimularte a que hagas cambios en los hábitos, cambios que estén acorde con el emprendimiento, acorde con los estudios que has iniciado, en el caso que seas un joven que recién inició la universidad, entendiendo que tus estudios van a tener mucho que agradecer a esa actividad física. La parte social vendrá también, los buenos hábitos. Todo se encadena en una nueva red. Por eso es que yo digo de que cuando iniciamos algo y que es importante para nuestra vida, es también fundamental poderlo acompañar con otras cosas que vienen como por agregado, para que logres justamente mantenerte, sostenerte, elevarte en este camino que iniciaste, sin tener que decir tiré la toalla. Nada es definitivo. Y si alguien ha tirado la toalla en estos días, vamos por la otra. Pero saber siempre de que hay mecanismos que nos traicionan y nos impulsan así como nos impulsan a veces a comprar algo que es totalmente innecesario, a veces nos ponen como tentadora la decisión de interrumpir algo cuando en realidad recién estaba empezando y deberíamos haber tenido un poquito más de constancia, mantenernos en eso. Y para mantenernos, recuerden entonces, ya resumiendo, la gran herramienta que es reactivar las cosas positivas que nos ilusionan, que nos dieron ese impulso al iniciarlo todos los días. Condicionarnos a identificar, si doy marcha atrás tendré dolor, si continúo eso es placer. Identificar hacia adelante con el placer, hacia atrás con el dolor, como realmente
pasa en muchos casos cuando la gente da marcha atrás. Terminan convenciéndose de que tiraron la toalla por un momento de debilidad, pero que deberían haberse aguantado. Recuérdalo, mucha suerte y también invierte en los hábitos hacia adelante. Te dan mucha satisfacción. Es invalorable, es muy difícil de llegar a imaginarse lo positivo que son la instauración de esos hábitos para estas nuevas cosas que has iniciado. Acompáñalo. Haz un bufete de hábitos acorde a eso bueno que tú quieres y que te has propuesto llegar. Nos vemos en el próximo capítulo de Conectar. Si les ha gustado, por favor, un me gusta, un like. Por favor, también suscríbanse si no lo han hecho. Recuerden que están los subtítulos en varios idiomas si no dominan el español. Y con eso entonces nos vemos en el próximo capítulo de Conectar.